En medio de la ciudad, una joven de 18 años, blanca y muy hermosa, estaba siendo subastada. Sus padres eran pobres y querían ganar dinero vendiendo a su propia hija. Ella se sintió totalmente humillada, hasta que un viudo negro y pobre compró a la joven con todo el dinero que había ahorrado durante su vida. Lo que más impresiona es la forma en que él la trató y el secreto del pasado de ese hombre. Antes de comenzar el video, cuéntame desde qué parte del mundo me estás viendo. Y si tú también crees que el amor verdadero no tiene edad. Ella no fue criada con amor, fue criada con desprecio y ahora sería vendida como ganado. El sol quemaba la tierra de San Benito con crueldad. La plaza principal era polvo, sudor y malicia. La campana de la iglesita sonaba, pero no llamaba a la oración. Llamaba a un espectáculo macabro. En medio de la multitud, hombres de sombreros raídos, mujeres con miradas afiladas, una carreta se transformaba en escenario. Encima de ella, una joven temblaba como hoja al viento, vestida de blanco como quien va a casarse, pero allí nadie veía a una novia, solo mercancía. Su nombre era Isadora. Tenía 18 años y ningún abrazo de infancia. Hija de una lavandera muerta por fiebre y de un hombre que cambiaba pan por licor. La madrastra decía que ella era mala suerte, que su existencia era un castigo, y ahora era hora de deshacerse del castigo. «Virgen, obediente, sin mañas ni caprichos», gritaba el padre borracho. «¿Quién da más?». La multitud reía, gritos sucios cortaban el aire. «¡30 monedas!», gritó un viejo con aliento a alcohol. «¡40!», gritó otro, relamiéndose los labios. Isadora bajó los ojos. Sus hombros desnudos ardían bajo el sol. El vestido estaba demasiado ajustado, dolorosamente decorativo. Con cada oferta, su corazón se hundía. No era amada, ni deseada, solo vendida. Y entonces, el silencio. Pasos lentos se acercaron, firmes, diferentes. La multitud se abrió como el mar ante la tormenta. Don Ezequiel, hombre de piel oscura, viudo, callado, marginado por todos. Decían que hablaba con espíritus, que enterraba cosas en su patio. Pero allí, nadie se atrevía a burlarse de su mirada. Subió a la carreta. Sacó del bolsillo un paño doblado con cuidado. Monedas, 100 de ellas. «Doy 100 por ella», dijo con firmeza. El padre abrió los ojos desmesuradamente. La multitud estalló. «Ese negro está loco. Va a ensuciar a la chica. Y eso es pecado». Pero el dinero ya había cambiado de manos. El padre bajó de la carreta sin mirar atrás. Dejó a Isadora como quien deja un saco de huesos. Ella se quedó inmóvil, sin suelo, sin voz. Ezequiel la miró, se quitó el poncho de los hombros y cubrió los de ella. No tocó su piel, no sonrió, solo respetó. «Vamos», dijo en voz baja. Ella no respondió, no hacía falta. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, ya seguían al único hombre que no la había mirado como propiedad. Caminaron entre burlas, escupitajos y pedazos de pan duro lanzados al aire. Isadora no tenía nada, ningún futuro, ningún hogar. Pero al lado de ese hombre, por primera vez sintió que era más que un cuerpo, sintió que era persona. En el pueblo de San Benito, el pecado no era vender a una hija, era que un hombre negro la comprara. El camino de regreso fue corto, pero largo en humillación. Isadora caminaba al lado de Ezequiel como una sombra junto a la soledad. El poncho que cubría sus hombros aún olía a madera y tierra mojada, un olor que ella no conocía, un olor a protección, pero alrededor el mundo ardía. Las mujeres escupían sobre las piedras donde pisaba, los hombres reían a carcajadas, burlándose. «Ahora sí, San Benito se volvió un circo», gritaban. «La Virgen de la subasta cayó en los brazos del diablo». Ezequiel no decía nada, ni apuraba el paso. Caminaba con la cabeza en alto, como si fuera sordo al odio. Pero sus ojos ardían.
Cuando llegaron a su casa, una cabaña sencilla en el límite del pueblo, hecha de barro, madera vieja y silencio, Isadora dudó. Los dedos le temblaban. El corazón se le disparaba. ¿Por qué la había llevado allí? ¿Qué haría con ella? Él abrió la puerta y entró, sin pedirle que lo siguiera, sin ordenar. Solo dejó la puerta abierta. Isadora se quedó quieta unos segundos. El cielo empezaba a oscurecer, y entonces entró. Dentro, el olor era diferente: canela, té y tiempo. Había libros apilados, una cama con sábanas limpias y un retrato pintado a mano sobre la chimenea. Una mujer, piel oscura, sonrisa triste, ojos iguales a los de él. Isadora quería preguntar, pero no tenía valor. Ezequiel se dio vuelta, extendió una manta y señaló un rincón con paja suave. «¿Duermes aquí? Mañana seguimos viaje». «¿Viaje?», preguntó ella finalmente. «No somos bienvenidos aquí. Nunca lo fuimos». Pero el pueblo no dejaría que se marcharan en paz. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se estiraba sobre los techos torcidos de San Benito, la casa de Ezequiel ya estaba rodeada. Gritos, piedras, insultos. «Queremos a la ramera de vuelta». «Eso no es matrimonio, es brujería». «Llamen al padre, llamen al comisario». Isadora espiaba por la ventana, las manos aferradas al marco, el rostro pálido de miedo. Los recuerdos de la carreta, los ojos sucios de los hombres, las monedas cayendo en el bolsillo del padre, volvían como cuchillos. Ezequiel salió de la casa, con los brazos en alto. No llevaba armas, no llevaba palabras, pero llevaba coraje. Fue recibido con escupitajos y empujones. Las mujeres lo enfrentaron. La misma que un día fue su vecina, ahora lo llamaba bestia pagana. Isadora intentó correr hacia él, pero la detuvieron. Una mujer le jaló el cabello, desgarrando parte del vestido. Otra la empujó al suelo. «¡Eso querías! ¡Un salvaje para que te cubriera!», gritó. El dolor no venía de los arañazos, venía de la humillación. Un guardia se acercó. Era un hombre bajo, barrigón, que vestía el uniforme como quien se pone el poder. Agarró a Ezequiel del brazo. «Estás arrestado por corromper a una menor y por desafiar las buenas costumbres de este pueblo». «Ella fue vendida», respondió Ezequiel con voz firme, «y yo compré su libertad». «Aquí nadie compra libertad», replicó el hombre. «Aquí la libertad no es un derecho, es una concesión». Fue arrastrado por la multitud, entre abucheos y risas. Isadora quedó en el suelo, el vestido sucio, el cuerpo temblando. Pero en los ojos, una chispa, la chispa de quien por primera vez ya no quería huir del mundo, quería enfrentarlo. A veces, huir es la única forma de sobrevivir. Pero para Isadora, era la primera vez que alguien huía con ella, no de ella. La luna surgía roja en el cielo de San Benito. El pueblo dormía en un silencio fingido, pero por dentro hervía de rabia. En el viejo establo, donde los cerdos solían esconderse de la lluvia, don Ezequiel yacía atado, con las muñecas hinchadas y los labios partidos. La sangre corría en silencio, mezclándose con el olor a estiércol y odio. Pero él no se rendía. Nunca se rindió. Afuera, escondida entre sombras y piedras, Isadora vigilaba con el corazón en la garganta. La respiración era corta. Los ojos, fijos en la entrada del establo. Había logrado escapar de la casa de la anciana que la había encerrado para dar ejemplo a las otras muchachas. Saltó por la ventana, pisó vidrios, se cortó el talón, pero no se detuvo. Se lo debía. Le debía su alma, el único que no la tocó, el único que la cubrió. La madrugada era el único aliado. Cuando los primeros gallos cantaron, Isadora entró, sola, silenciosa como las promesas no dichas. Encontró a Ezequiel casi desmayado, pero vivo. Sus ojos se abrieron al sentir la mano de ella en el rostro.
«Vamos a salir de aquí», susurró ella. «No puedo caminar». Ella no respondió. Tomó el cuchillo que había robado de la cocina, cortó las cuerdas, luego salió en busca del viejo burro de carga que vivía en el establo de la iglesia. La huida comenzó antes de que saliera el sol. Ezequiel, acostado sobre un saco de estopa en el lomo del burro, gemía bajito. Isadora tiraba del animal por la rienda, los pies descalzos pisando piedras, espinas y recuerdos. La senda hacia las montañas era conocida solo por andariegos y contrabandistas, empinada, estrecha, cortada por acantilados y árboles retorcidos, pero era el único camino que llevaba al olvido. El cielo se aclaraba despacio, las nubes, cargadas de promesas de lluvia, las hojas mojadas susurraban con el viento, las ramas crujían bajo sus pies, y el aire empezaba a oler a musgo, tierra húmeda y libertad. Pero la libertad tenía precio. Isadora temblaba de frío. La camisa que vestía era fina, el vestido estaba rasgado, el cabello, ahora suelto, se pegaba al rostro sudado. Intentaba mantener los ojos en el camino, pero la mente insistía en regresar al pueblo, a aquella carreta, a aquella plaza, a aquellas manos sucias que ofrecían monedas, y a la voz de su padre diciendo: «Vete con él. Mejor ser de él que morir aquí». El dolor que sentía ya no era físico, era un hueco por dentro, un vacío que ni la montaña llenaba. Horas después, se detuvieron cerca de un arroyo. Ezequiel tenía fiebre. Isadora mojó un paño en el río y lo colocó sobre su frente. Por primera vez lo vio débil, vulnerable, humano. «¿Por qué me compraste?», preguntó ella. Él abrió los ojos despacio. Intentó sonreír, pero el dolor era más fuerte. «Porque nadie más te veía como yo te vi». Isadora mordió sus labios, el pecho apretado, la garganta seca. «¿Y qué viste?». «Una vida que merecía ser salvada». Ella no respondió, pero se quedó allí, a su lado, cuidando, esperando, protegiendo al hombre que, sin saberlo, había despertado en ella algo que el mundo intentó matar desde que nació: dignidad. El cielo se oscureció de nuevo. La primera lluvia cayó suave, como una bendición. Encontraron refugio en una gruta entre piedras. Isadora encendió una fogata. El fuego crepitaba bajito, lanzando sombras danzantes en las paredes rocosas. Ezequiel dormía, respiraba con esfuerzo, pero estaba vivo. Isadora se acurrucó cerca de la llama. La piel aún dolía. Las palabras del pueblo aún resonaban, pero ahora había silencio. Y en ese silencio, una certeza: ella ya no estaba en venta. En la soledad de la sierra, él construyó un hogar con barro y silencio, y ella aprendió que el cariño también puede nacer sin tocar. El viento soplaba cortante en las laderas de la sierra de San Tomás. No era el frío común de las noches del pueblo, era el tipo de frío que entra en los huesos y grita por dentro. Los árboles, desnudos y retorcidos, crujían como puertas viejas en ruinas. El cielo, eternamente nublado, derramaba lloviznas finas, persistentes, como si llorara por quienes allí se escondían. En lo alto de la colina, escondida entre peñascos, una cabaña empezó a tomar forma, hecha de troncos, barro y paciencia, erigida con manos callosas y pulmones exhaustos. Don Ezequiel usaba herramientas simples, recogidas en el camino. Con cada martillazo, el sonido se mezclaba con el canto de los cuervos. Con cada trozo de madera encajado, el tiempo parecía volver a avanzar. Isadora observaba, sentada sobre un tronco, el rostro sucio de hollín, los ojos menos asustados. Él no hablaba mucho, pero cada gesto suyo era una palabra. Cuando llovía fuerte, tapaba los agujeros del techo con hojas grandes para que ella no se mojara. Cuando el viento silbaba, ajustaba la puerta con más firmeza, y cuando caía la noche, encendía el fuego,
preparaba el té de hierbas y lo dejaba cerca de la cama improvisada de ella sin decir nada. Ella también aprendió a no preguntar. No preguntó por qué él se levantaba antes del sol, ni por qué pasaba horas tallando un pedazo de madera que nunca terminaba. No preguntó por qué siempre miraba el retrato de la mujer sobre la chimenea con ojos húmedos, pero lo observaba todo. Con el tiempo, aprendió a pescar con línea, a recoger raíces con cuidado, a identificar las señales de la montaña, donde hay serpiente, donde hay refugio, donde el viento susurra peligro. Aprendió que el silencio puede ser hogar, que el ruido no siempre significa vida y que a veces la ausencia de contacto es el contacto más profundo. Cierta mañana encontró sobre la mesa un pañuelo antiguo de lino. Era suyo, estaba doblado con perfección, lavado a mano. Al lado, una pequeña manzana, recogida de un árbol torcido que luchaba por vivir a esa altitud. Ella miró a Ezequiel. Él sonrió solo con los ojos. Luego volvió a cortar leña. Esa noche soñó con lo imposible, un baile, ella y él en un salón vacío, sin música, sin testigos, solo el sonido del viento y los corazones latiendo despacio. Despertó con lágrimas en los ojos. Una tarde, mientras limpiaba la chimenea, Isadora encontró una caja de madera escondida bajo unas tablas sueltas. Dentro, una carta envejecida, la caligrafía firme, femenina. Si un día parto antes que tú, promete que encontrarás a alguien que necesite ser salvada, no para olvidarme, sino para recordar quién fui, una mujer que tuvo la suerte de ser amada por un hombre bueno. Isadora cerró los ojos. Las manos apretaron el papel contra el pecho. Era ella. Ella era la mujer que necesitaba ser salvada. Y él era el hombre que cumplía una promesa hecha al final de una vida. Por primera vez no sintió lástima por sí misma. Sintió gratitud. Los días siguientes fueron de silencio compartido. Un silencio más liviano, menos defensivo. Empezaron a conversar sobre las estrellas, el sabor del té, las historias de la sierra. Isadora aprendió a sonreír con los ojos. Y Ezequiel reaprendió a sonreír con la boca. En una noche de luna llena, ella encendió la chimenea sola, preparó el té con más azúcar y dijo con voz firme: «Ya no tengo miedo». Él la miró, sin entender. «De ti», completó. Ezequiel asintió con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada. Pero en ese instante entendió, ella ya no era una fugitiva, era alguien construyendo su propio destino. Algunos rescates no nacen del deseo, nacen del dolor y de la promesa que el amor verdadero exige, incluso después de la muerte. El invierno llegó sin pedir permiso. La brisa que antes susurraba entre los árboles ahora cortaba como una cuchilla. La escarcha cubría el suelo cada mañana como un velo blanco de luto. Las ramas crujían con el peso de la soledad y el cielo permanecía gris, cargado, como si guardara lágrimas que no caían. La cabaña resistía, firme, pequeña, fría, pero viva. Y dentro de ella, Isadora comenzaba a cambiar. Ahora era ella quien se despertaba antes del sol, quien alimentaba el fuego, quien preparaba la sopa con raíces que había aprendido a recolectar. Sus gestos ganaron ritmo, sus manos, callos, pero su mirada, esa seguía siendo la de alguien que aún buscaba, y fue buscando que encontró la caja. Estaba detrás de una pared falsa, escondida bajo tablas envejecidas, cubierta por un paño oscuro. Pequeña, simple, con grabados hechos a mano. Al tocarla, sintió un escalofrío, como si estuviera tocando algo sagrado. Dentro había objetos antiguos, un peine de madera, una cinta roja descolorida, un collar con piedras opacas y al fondo un diario. Las hojas estaban frágiles, escritas con tinta ya desvaída, pero cada palabra latía con vida. Su nombre era Rosaura,
mi mujer, mi amor. No sabía leer, pero me enseñaba a entender el mundo con la mirada. Cuando la fiebre se la llevó, me hizo prometer que salvaría a alguien como ella, alguien a quien el mundo quería callar. Isadora se detuvo. El nombre, el tono, el dolor entre líneas. Sintió un nudo en la garganta. Siguió leyendo. Ella decía que la tristeza del mundo está hecha de mujeres que nadie escuchó, que la mayor injusticia es el silencio forzado. Por eso prometí que algún día, si veía a una muchacha con sus ojos, haría algo. La mano de Isadora temblaba. La página siguiente estaba manchada con lo que parecían ser lágrimas antiguas. No era un diario, era un testamento de amor. Y ella era la heredera. Cerró la caja con cuidado. Se quedó allí, sentada en el suelo de la cabaña, durante horas. Las sombras de la tarde se deslizaban por las paredes como memorias. El fuego crepitaba lentamente, pero dentro de ella se encendía una nueva llama. Cuando Ezequiel regresó del bosque, trayendo leña, notó su mirada. Era distinta, más firme, más tierna. Ella se acercó despacio, sosteniendo el collar de la caja. Extendió la mano, no como quien entrega algo, sino como quien lo devuelve con respeto. «Debía de ser hermosa», dijo. Él la miró en silencio. Luego, simplemente asintió. «La amabas mucho, hasta hoy». Isadora respiró hondo. El frío pareció detenerse por un segundo. «¿Y yo? ¿Solo soy tu promesa?» La pregunta quedó en el aire, como niebla que no se disipa. Ezequiel caminó hasta el fuego. Colocó la leña con cuidado. Se sentó. Luego respondió sin mirarla. «Lo eras, al principio. ¿Y ahora?» Él levantó el rostro. Sus ojos, oscuros como la noche, estaban húmedos. «Ahora eres mi esperanza». Ella no esperaba oír eso, no con ese tono, no con ese dolor. Y entonces algo que nunca había hecho sucedió. Isadora se arrodilló a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y se quedaron allí, en silencio, compartiendo el calor, la pérdida y por primera vez un futuro. Esa noche ella usó la cinta roja en el cabello, la misma de la caja, la misma que había sido de Rosaura. No como quien roba un lugar, sino como quien honra una historia. Cuando la fiebre invadió el cuerpo de Isadora, el silencio de la cabaña gritó, y en medio del frío, dos corazones comenzaron a calentarse. El invierno no pidió permiso. Llegó como un enemigo antiguo, arrastrando vientos del norte y cubriendo la sierra con un blanco duro y silencioso. Los árboles crujían como viejos solitarios. La cabaña temblaba con los aullidos de la noche. Dentro, el fuego era el único sol. Ezequiel mantenía la chimenea encendida todo el tiempo. Se turnaba entre cortar leña, preparar té de raíces y reforzar las paredes con heno y barro. Sabía que la montaña podía ser fatal y que allí no había nadie para ayudar, solo ellos dos. Isadora había comenzado a toser. Al principio pensó que era solo el frío. Después vinieron los escalofríos. Los labios se resecaron. El rostro palideció. Las manos, que antes sabían recolectar y cocinar, temblaban al sostener una cuchara. La tercera noche no pudo levantarse de la cama. La fiebre llegó alta, roja como sangre, caliente como el mismo fuego que crepitaba impotente. Ezequiel entró en la habitación con un paño húmedo y un balde de agua. Se sentó a su lado. Le secó el sudor de la frente con delicadeza. Murmuraba canciones antiguas en guaraní, letras que su abuela le había enseñado cuando él aún creía que el mundo podía ser bueno. Isadora deliraba, lloraba, llamaba a su madre, decía cosas sin sentido. En un momento agarró la mano de él y susurró: «No me vendas, por favor». El corazón de Ezequiel se rompió en 1000 pedazos. «Estás libre, Isadora. Nadie volverá a venderte jamás».
Ella apretó su mano con más fuerza. Durante 3 días, él no durmió. Hizo té de eucalipto, le dio baños fríos con hojas, cocinó papilla con miel y rezó, no por piedad, sino por desesperación. Una madrugada, mientras el viento golpeaba las ventanas y el fuego oscilaba, ella abrió los ojos. «¿Todavía estás aquí?», Aj preguntó con voz ronca. «Nunca me fui». Ella sonrió, débil, pero sonrió. «Pensé que era un sueño». Él acomodó la almohada bajo su cabeza, cambió el paño de su frente. «Entonces sigue soñando, que yo me quedo aquí protegiéndote». Los días siguientes fueron lentos. Su cuerpo luchaba, la fiebre retrocedía poco a poco, pero el frío no. Ezequiel compartía con ella su cama, no por deseo, sino para calentar su cuerpo. Dormía a su lado, sin tocarla, como un escudo. Una noche, se despertó con la mano de ella sobre su pecho. «¿Tienes frío?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «No, solo no quiero estar sola». Por primera vez, él pasó el brazo por encima de ella. Un gesto simple, pero que rompió los muros que los separaban desde la subasta. No hubo beso, ni caricia, solo calor humano, presencia, verdad. Con el paso de los días, Isadora se recuperó. Volvió a caminar, a sonreír, a recolectar, pero ahora había algo distinto en sus ojos. Una tarde, al atardecer, los dos se sentaron en la gran roca que daba vista al valle. El cielo estaba en tonos de fuego, naranja, rosa, dorado. El silencio era sagrado. «Nunca me has tocado», dijo ella. «No hacía falta», respondió él. Ella giró lentamente el rostro, mirando su perfil. «Pero yo quiero». Ezequiel suspiró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Estás segura?». Ella asintió, pero no se acercó. Se quedó allí, mirándolo. Solo eso. Y en esa mirada ocurrió lo que muchos llaman amor. No el amor de novela, ni de cuentos, sino el amor real, que nace despacio, silencioso, pero cuando llega, nunca se va. Lo que regresa de la sierra no es la muchacha subastada, es la mujer que sobrevivió al fuego y al frío. Y ahora, nadie más se atreve a ponerle precio. Desde lo alto del sendero, el pueblo de San Benito parecía más pequeño. Los techos de barro descoloridos, las calles de piedra irregular, la misma campana de la capilla que antes sonaba para anunciar humillación, ahora sonaba pidiendo auxilio. Una peste azotaba el valle, fiebres altas, gente muriendo en las casas, en las aceras, en la iglesia. Los más ricos habían huido, los pobres suplicaban ayuda. Ezequiel e Isadora sabían qué hacer. Bajaron de la sierra con un caballo cargado de provisiones, tés medicinales, ungüentos de hierbas, paños limpios. Todo recolectado y preparado durante los años en el frío. Sabían lo que era el dolor y sabían cómo aliviarlo. Pero al pisar nuevamente el suelo del pueblo, el tiempo se detuvo. Los niños dejaron de correr, las ancianas detuvieron sus rosarios, los hombres bajaron la mirada. Todos sabían quién era ella, la mujer que había sido vendida, la que se había acostado, decían, con un hombre que no era digno ni de entrar en la iglesia. Pero ahora caminaba con pasos firmes. Vestía con sencillez, pero había elegancia en cada movimiento. El cabello recogido con una cinta roja, la mirada recta, imponente, sin miedo. En la plaza donde había sido subastada, se detuvo. El silencio era espeso, duro, y ella habló. «Ustedes me vieron como moneda, ahora me verán como manos que curan». En los días que siguieron, la cabaña de Ezequiel fue transformada en enfermería. Isadora atendía a mujeres y niños con manos firmes, preparaba infusiones, limpiaba heridas, cuidaba de los que una vez le escupieron, no cobraba, solo pedía silencio y respeto. Ezequiel trabajaba a su lado, recogía agua, encendía el fuego, mezclaba las hierbas y,
Por las noches la cuidaba como siempre, con espacio, con presencia, con un amor silencioso. Las historias comenzaron a circular. La muchacha vendida volvió santa. Cura con té y oración. Él es su protector, como un ángel. El mismo pueblo que los había expulsado ahora pedía bendición. Una mañana de cielo despejado, una mujer se arrodilló ante ellos. Era Dolores, la esposa del carnicero, que un día había desgarrado el vestido de Isadora con odio. Tenía al hijo en brazos, fiebre alta, desesperación en los ojos. «Por favor, perdóname, sálvalo». Isadora tomó al niño, acarició su cabello mojado de sudor, secó su frente con un paño húmedo. Luego miró a Dolores. «No soy santa, pero soy mujer, y ninguna mujer merece ver morir a su hijo en los brazos». Llevó al niño adentro y lo cuidó como cuidaría a su propio corazón. Los días pasaron, el niño mejoró, otros también. La fiebre retrocedió como fiera herida. En el pueblo, el nombre de Isadora se volvió oración. Nadie más preguntaba de dónde venía, solo preguntaban cómo podían ayudar, y entonces, por primera vez, volvió a la iglesia. Caminó hasta el altar. Se detuvo frente al cura que un día dijo que ella corrompía la fe. Sacó del bolsillo un anillo de madera, tallado por Ezequiel durante las noches en la sierra. «Quiero casarme», dijo. El cura dudó. «¿Con quién?». Ella se volvió. Miró al hombre que esperaba en silencio, fuera de la iglesia. Ezequiel, de pie, con un poncho nuevo, con el alma limpia, con el hombre que me enseñó que el amor no se compra. La campana sonó, las puertas se abrieron, y ese día el pueblo vio lo imposible. La mujer vendida se convirtió en esposa, el marginado se convirtió en ejemplo, y el amor venció al precio. Acto 8. La alianza de la libertad. El anillo no era de oro, era de madera, pero llevaba algo más precioso que cualquier joya, la promesa de nunca más ser invisible. La ceremonia fue sencilla: 2 bancos en la iglesia, 4 velas encendidas, un sacerdote con la voz quebrada y todo el pueblo mirando en silencio. Isadora entró sin velo, con el cabello suelto, la cinta roja y un vestido celeste, cosido por ella misma con retazos recogidos a lo largo de los años. En los pies, sandalias de cuero trenzado. En los ojos, firmeza y ternura. Ezequiel la esperaba en el altar, con poncho limpio, camisa blanca y un pequeño ramo de lavanda prendido al pecho. No hubo música, solo el sonido del viento entrando por las ventanas abiertas y de los corazones latiendo apresurados. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a ese hombre como esposo, Isadora respondió antes de que terminara la frase: «Desde el día en que él me vio como mujer y no como cosa». Ezequiel, con los ojos húmedos, colocó en su mano el anillo de madera que había tallado con sus propias manos. No tenía brillo, pero tenía forma. Cada talla hecha en silencio, durante las noches frías, pensando en ella. «Este anillo», dijo él, «está hecho del árbol que creció solo en la curva de la sierra. Así como tú». Después del casamiento, el pueblo cambió, no de golpe, sino como cambia una estación, despacio, silenciosa, hasta que se vuelve imposible ignorarlo. Isadora y Ezequiel no querían aplausos, querían servicio. Reformaron el viejo galpón detrás de la capilla, pintaron las paredes, cosecharon colchones, reunieron libros viejos y comenzaron a enseñar. Las niñas llegaron primero, sucias, tímidas, con ojos asustados. Luego vinieron las madres, las viudas, las olvidadas, las que limpiaban pisos y cuidaban hijos sin escuchar una palabra de cariño. Isadora enseñaba a escribir el propio nombre, a decir no, a reconocer el propio valor. Ezequiel enseñaba a plantar, a construir con las manos, a proteger sin violencia. Ellos no querían formar señoras, querían formar voces. Una tarde, una niña llamada Lucerita
de apenas 9 años, corrió hasta Isadora con un trozo de papel en la mano. «Maestra, mire, escribí mi nombre, sola». Isadora se arrodilló. Tomó el papel con cuidado. Leyó las letras torcidas, los trazos temblorosos. Luego miró a la niña a los ojos. «Ese nombre vale más que cualquier moneda». Lucerita sonrió y corrió de vuelta, sosteniendo el papel como si fuera una medalla. Con el tiempo, otros pueblos comenzaron a oír sobre San Benito, sobre la mujer que había sido vendida y ahora enseñaba la libertad, sobre el hombre que la compró, pero nunca tocó sin permiso. Llegaron visitantes, llegaron donaciones, llegaron historias de niñas que ahora querían ser como Isadora, pero ella nunca olvidaba la carreta, el vestido apretado, la mirada del padre, el sabor del polvo. Por eso, a cada nueva alumna ella decía: «No necesitas un hombre para valer algo, pero si algún día amas, que sea alguien que te vea entera y nunca a la venta». En una noche especial, Ezequiel llevó a Isadora hasta la roca donde solían ver el atardecer. En el regazo, él cargaba algo cubierto por un paño. «Esto es para ti». Ella lo abrió despacio. Era una escultura de madera. Una mujer de pie, con los brazos erguidos, el cabello al viento, el rostro vuelto hacia el cielo. «Eres tú», dijo él, «pero como yo siempre te vi». Isadora lloró en silencio. Luego apoyó la cabeza en su hombro. El viento pasaba entre los dos, pero ya no era frío. Era puente. Pasaron décadas. El pueblo cambió. Las casas tienen colores. Los niños ríen fuerte, pero en lo alto de la colina, una escultura de madera aún resiste al tiempo. Era el atardecer en San Benito. El cielo ardía en tonos dorados, como si el sol besara la tierra en despedida. La brisa era suave, las campanas sonaban, pero ya no por desesperación, sonaban por tradición. En el centro de la nueva escuela, donde antes había un granero olvidado, ahora había una biblioteca, libros en estanterías de madera clara, mapas en las paredes, y en un rincón una mecedora cubierta con una manta hecha a mano. Allí se sentaba una señora de cabellos grises, ojos atentos y sonrisa lenta. Su voz, cuando hablaba, era firme, pausada, cargada de historias. Isadora, ahora con arrugas profundas como raíces antiguas, pero los ojos aún guardaban el mismo brillo de la niña que un día fue vendida y sobrevivió. A su alrededor, los niños se sentaban en el suelo, curiosos. Entre ellos, una niña de trenzas bien hechas y vestido floreado. Se llamaba Amalia. Tenía 7 años y demasiadas preguntas. «¿Es verdad que la señora fue vendida?», preguntó con la inocencia que solo la infancia permite. Isadora se detuvo. Miró al cielo, luego a la estatua allá afuera. La misma escultura de madera que Ezequiel hiciera, ahora protegida bajo un techo simple. La mujer con los brazos erguidos aún apuntaba al cielo. «Es verdad», respondió. «Pero eso no es el final de la historia». Los niños se acercaron más. Amalia frunció el ceño. «¿Y el señor Ezequiel? ¿Él la compró?». Isadora sonrió, pero no respondió de inmediato. Cerró los ojos por un instante. Escuchó el sonido lejano de las herramientas golpeando madera, el olor del té de raíces, el crepitar del fuego en la chimenea. «Él me compró del destino que me habían dado», dijo, «pero nunca intentó poseerme». Amalia pensó un poco y dijo: «Entonces, él era mágico». «No, mi querida, él era justo». En la pared de la escuela había una frase tallada en madera: «Ninguna mujer tiene precio, todas tienen valor». Era el lema de la casa, del pueblo, de la nueva generación. Allí las niñas aprendían a leer, a elegir, a decir sí solo cuando quisieran, y los niños aprendían a escuchar,
a respetar, a cuidar sin dominar. Isadora ya no subía las montañas, pero su historia ascendía en los ojos de cada niña que se veía en ella. Ezequiel partió una mañana silenciosa, años atrás. Se fue a dormir con el rostro vuelto hacia la chimenea, como siempre, y allí quedó, en paz, con el collar de Rosaura entre los dedos y la cinta roja que Isadora usó la primera noche en que él la llamó Esperanza. Se fue sin dolor, porque sabía que su amor había cumplido la promesa. Ahora, ella caminaba despacio. Subía la colina todos los días al atardecer. Se sentaba frente a la estatua, conversaba en silencio, llevaba flores secas. A veces, cerraba los ojos y volvía a escuchar. Tú eres mi esperanza. Una noche, Amalia dejó una nota en la mecedora. Doña Isadora, cuando sea grande, quiero ser como usted, fuerte, libre y con una historia bonita. Isadora leyó la nota, la apretó contra el pecho y lloró en silencio, porque entendió en ese momento que su historia nunca fue solo suya, era de todas. En la última escena, el sol desaparece detrás de las montañas. Los niños ríen a lo lejos. Y la cámara, si existiera, se alejaría de la cabaña, del pueblo, de la sierra, para dejar en el aire una última frase. El mundo intentó apagarla, pero ella se volvió llama. Y ahora que llegaste hasta aquí, dale me gusta a este video, compártelo, comenta tu nombre aquí abajo y cuéntame desde dónde me escuchas. Y deja un corazón rojo si tú también crees en los nuevos comienzos. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal.